Buenos días, alumnos. Buen día, chicos. Buenas. Buen día, profesor. ¿Cómo estás, hijo? Buenos días. Chicos, vamos a esperar un par de minutos para que se reintegren sus compañeros que aún no lo han hecho. Esperemos un breve momentito, ¿ya? Bien, chicos. Bien, damos inicio entonces.
al tema del día de hoy, el sistema endocrino. Ok, chicos, anotamos. A ver. Bien. El sistema endocrino, ¿ya? A ver, empezamos con el sistema nervioso y el sistema endocrino. Son dos de los sistemas que coordinan conjuntamente las funciones de todos los sistemas y aparatos del organismo. Mucho cuidado con esa definición, chicos. Entonces sabemos que el sistema nervioso y el sistema endocrino coordinan. Ambos coordinan conjuntamente las funciones de todos los sistemas y aparatos del organismo. ¿Ok? Muy bien. Puede decirse, pues, que el hombre y los animales superiores están provistos de un doble sistema regulador, ¿no? El nervioso y el endocrino. El nervioso, que es un mecanismo de mayor velocidad de reacción, gobierna principalmente las funciones de relación con el medio externo. ¿Ya? Ese es el sistema nervioso, el que gobierna las relaciones con el medio externo. Y el sistema endocrino lo hace a través de las hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos de reacción más lenta y regulan de una manera permanente las funciones vegetativas. No olvidemos eso, ¿ya? Las hormonas regulan las funciones vegetativas, es decir, el metabolismo alimenticio, el crecimiento y la reproducción. Esas son las funciones vegetativas del hombre, por ejemplo, los seres superiores, ¿no? Y de los animales superiores, ¿ya? Entonces no olvidemos, el sistema nervioso es un mecanismo de mayor velocidad que el hormonal y reacciona, principalmente gobierna las funciones de relación con el medio externo. ¿Ya? No olvides eso, ¿ya? Mientras que el sistema endocrino lo hace a través de las hormonas. Es de reacción más lenta y regula permanentemente las funciones vegetativas, o sea, el metabolismo alimenticio, el crecimiento y la reproducción. ¿Ok, chicos? ¿Bien? Bien. Entonces empecemos de ahí ya, chicos. Entonces, el tema de hoy es el sistema endocrino. ¿Ok? Bien. Ahí está. Conjunto de órganos, los cuales elaboran y secretan, ¿no? Sustancias llamadas hormonas, las que pasan directamente a la sangre. ¿Ok? Las sustancias químicas producidas y secretadas por las glándulas, ¿no? Son llamadas las hormonas. Las hormonas no crean funciones, solo las regulan. O sea, esa es la función de las hormonas. Regulan las funciones vegetativas, ¿no? El metabolismo es una de ellas, el crecimiento y la reproducción. Esas son las funciones que regulan las hormonas. ¿Ok? Bien. Algunas de las características de las hormonas. Primeramente, son compuestos químicos orgánicos, ¿no? Formadas, ¿no? En su mayoría, en su gran mayoría, estas hormonas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, ¿no? Son los que más participan en su composición química. El tejido donde actúa una hormona se llama órgano blanco. Mucho cuidado, ¿ya? El tejido donde actúa una hormona se denomina órgano blanco. Este presenta un receptor específico para cada hormona. ¿Ya? Estos presentan, repito, receptores específicos para cada hormona. No olvidemos que las glándulas endocrinas
de la que justamente vamos a tratar hoy día, las glándulas endocrinas, o sea que las que vierten su secreción directamente a la sangre son llamadas glándulas endocrinas, producen hormonas. Y las hormonas son, digamos, sustancias químicas que por vía sanguínea, o sea, por la sangre, van a regular, o sea, van a estimular o frenar determinadas funciones orgánicas. La endocrinología es la ciencia que estudia dichas secreciones internas. ¿Anotamos eso? La endocrinología, ciencia encargada del estudio de las glándulas, pueden poner, ¿no? Ciencia encargada del estudio de las glándulas de secreción interna. Otra característica de las hormonas serían que son producidas en bajas concentraciones, de acuerdo a las necesidades del organismo. ¿Okay? Producidas en bajas concentraciones de acuerdo a las necesidades del organismo. No aportan cualidades nutritivas o energéticas. Mucho cuidado, ¿ya? Y no crean funciones, solo modifican las ya existentes. No crean funciones, solo modifican, ¿no? Modifican las ya existentes. Mucho cuidado entonces. Estas glándulas de secreción interna, ¿no? Las más importantes son, por ejemplo, el tiroides, el párpado. Ahora vamos a ver ya acá esas, las más importantes. Mucho cuidado. Entonces, bien, acá están las características. Miren bien, de las hormonas, son compuestos químicos orgánicos. El tejido donde actúa una hormona se llama órgano blanco. El órgano blanco debe presentar receptores específicos para cada hormona, debe presentar receptores para cada hormona. Son producidas en bajas concentraciones, lógicamente pues de acuerdo a las necesidades del organismo, y no aportan cualidades nutritivas ni energéticas. No hay aportación, solamente modifican las ya existentes, ya solamente modifican funciones ya existentes. Por ejemplo, el metabolismo, repito, el crecimiento y la reproducción. Modifican todas esas funciones que son funciones vegetativas. Veamos algunas de las hormonas de las glándulas más importantes. Observamos. Miren bien. Ahí está. La primera de ellas es el hipotálamo. Bien, entonces, ahí tenemos el hipotálamo. Hipotálamo, tenemos la hipófisis, ¿no? Que está inmediatamente debajo del hipotálamo, la hipófisis. Tenemos en la parte anterior del cuello, vean, el tiroides. En la parte posterior, o sea, por detrás del tiroides, tenemos el paratiroides. Tenemos las glándulas suprarrenales, también son dos glándulas, se ubican sobre el riñón, ¿no? Supra es sobre, encima, ¿no? Renales de riñón, sobre el riñón. Glándulas suprarrenales, ¿eh? Acá tenemos el páncreas, que también es una glándula mixta, ¿no? De secreción interna y externa, el páncreas. Externamente secreta el jugo pancreático para digestión y directamente a la sangre secreta la insulina, ¿no? Todos sabemos eso ya. La insulina es la que controla el nivel de azúcar en la sangre, todos sabemos, ¿no? Tenemos, acá hay dos glándulas también mixtas, los testículos, que serían acá los testículos en el varón, que como todos sabemos, secretan directamente a la sangre la testosterona, y los ovarios, como ven acá, ahí están también, los ovarios, que son las glándulas sexuales femeninas que secretan progesterona, ¿no? Muy bien, cada uno de ellos pues con sus particularidades, tanto en el varón como en la mujer, ¿no?
Esas son las principales hormonas, ¿no?, que vamos a tratar en este tema. Bueno, todas no. En este tema hoy día solamente vamos a hablar sobre el hipotálamo y la hipófisis. 2 de ellas nada más, ¿ya? Muy bien, chicos. A ver, vamos a ver. Muy bien. Mis 10 alumnos valientes, que toda la semana participan. En este salón participan solo 10 alumnos. El resto está de vacaciones. Siguen de vacaciones. Cuando vean sus notas, ahí los voy a ver, sorprendidos. ¿Ya? Ya, muy bien. Seguimos. Estructura química de las hormonas. O sea, la procedencia, de dónde proceden estas hormonas, ¿no? Son de proteínas o péptidos, de esteroides o aminas. Miren. Estructura química de las hormonas. Por ejemplo, este tipo de hormonas, las de proteínas o péptidos, las proteínas están conformadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Además de fósforo, azufre. Bueno, todos estos compuestos orgánicos están conformando estas hormonas. La hormona antidiurética, bien, a ver, oxitocina, insulina, el glucagón, somatotropina. Miren bien, anoten bien estas hormonas, ¿ya? ¿Cuál es la función de cada una de ellas? Esto va a venir en el examen también, alumnos, ¿ah? Miren bien. Función, así sucintamente nada más. No me voy a detener a hablar de cada una de ellas por ahora. Solamente como un adelanto, ¿cuál es su función? ¿Ya? ¿Cuál es la función de estas hormonas? Por ejemplo, la hormona antidiurética, que está acá, observamos, la hormona antidiurética ayuda a los riñones a controlar, por ejemplo, ayuda a los riñones a controlar la cantidad de agua que hay en el cuerpo, ¿no? Ayuda a los riñones a controlar la cantidad de agua que el cuerpo pierde a través de la orina, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la hormona antidiurética, por ejemplo. Mucho cuidado. ¿Quién la secreta? La capa, las hormonas, la glándula suprarrenal, ¿no es cierto? La suprarrenal. La oxitocina, miren acá. Esta oxitocina es sintetizada, por ejemplo, en el hipotálamo. El hipotálamo sintetiza oxitocina, ¿no? ¿Y cuál es su función? Estimular las contracciones uterinas en el parto, por ejemplo. Estimula, repito, las contracciones uterinas en el parto, en la mujer. Mucho cuidado, ¿no? Y también secreta la secreción láctea, ¿no? En la mujer. ¿Ya? Miren acá, la insulina. La insulina es una hormona secretada por el páncreas que permite que el azúcar en la sangre, por ejemplo, el azúcar en la sangre es conocida como glucosa, ¿no? La insulina va a permitir que esta glucosa pase a todas las células de tu cuerpo, ¿ya? No olvidemos, la glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo, alumnos. No olvidemos eso, la glucosa. ¿Ya? Entonces, la glucosa es controlada por la insulina, ¿no? Ella es la encargada de ver, pues, que esta glucosa pase a todas las células para que la célula pueda tener la energía necesaria y cumplir con sus funciones vitales, ¿no es cierto? Ya todo, repito nuevamente, el órgano que produce la insulina es el páncreas, ¿no? Muy bien. A ver, un exceso de insulina que producirá una enfermedad bastante conocida, ¿cómo se denomina? Se llama la diabetes, ¿no es cierto? El exceso de azúcar en tu sangre va a producir la diabetes.
Y luego tenemos el glucagón, por ejemplo. El glucagón es una hormona que, por ejemplo, eleva el nivel de azúcar en la sangre. El glucagón. Anotamos el glucagón, también producido por el páncreas, ¿no? Conjuntamente con la insulina, ¿ya? El glucagón eleva el nivel de azúcar en la sangre. Es una hormona hiperglucemiante. Hiper con H, hiperglucemiante. Hiper es elevar. En cambio, la insulina es una hormona hipoglucemiante. Hipo con H, hipoglucemiante. O sea que baja el nivel de azúcar en la sangre. Por eso todo diabético, ¿no? En la mayoría de los casos, cuando ya es una diabetes ya bastante avanzada, entonces ellos se inoculan insulina. Para, como es una hormona hipoglucemiante, le baja el nivel de azúcar en la sangre. ¿Ya? Y el glucagón eleva el nivel de azúcar. Hiperglucemiante. No olvidemos, ¿ya? El páncreas produce glucagón y lo libera cuando el cuerpo necesita más azúcar en la sangre para enviar a la célula, lógicamente, ¿no es cierto? Dentro de las hormonas, acá esteroides son hormonas liposolubles, poseen estructura semejante, dice, al colesterol. Por ejemplo, la progesterona es una hormona sexual, ¿no? Que liberan los ovarios, por ejemplo, ¿no? Esta hormona la liberan los ovarios, y también influye esta hormona en el desarrollo sexual durante la pubertad, ¿cierto? En la mujer, sobre todo. Influye tremendamente durante la pubertad en la mujer. ¿Okay? La testosterona, en cambio, es una hormona producida en los testículos del varón, ¿no? En los testículos del varón es producida, pues, esta hormona que le da las características, ¿no? Las características típicas del varón, ¿cierto? La testosterona, producida en los testículos, y el nombre de testosterona. Estrógenos, los estrógenos son hormonas que preparan el aparato genital femenino para la ovulación y la fecundación, por ejemplo. Estrógenos, repito, preparan el aparato genital femenino para la ovulación y la fecundación, ¿no? Ellos cada 27, 28 días en el ciclo menstrual en la mujer, ¿no? Ellos están ya, ¿no? Preparando, ¿no? La ovulación, ¿no? Un óvulo madura dentro del ovario, pero si el óvulo no es fecundado por un espermatozoide, va a caer con un desgarro del miometrio en forma de llamado en el periodo menstrual en la mujer, por ejemplo. Bueno, hay un desgarro del miometrio, de la mucosa interna del útero, ¿no? Un desgarro de tejido y influencia de sangre, lógicamente, y cae en 3 a 4 días, conocido en la mujer como el periodo menstrual. Entonces, pues no olvidemos, los estrógenos son hormonas que preparan este aparato genital femenino para la ovulación y la fecundación. La aldosterona también es una hormona esteroidea, es un esteroide, ¿eh? La aldosterona, ¿no? Es elaborada por la corteza suprarrenal, ¿ya? O sea, del riñón, la corteza suprarrenal. Controla el equilibrio del agua y las sales en el riñón, mucho cuidado. Controla el equilibrio y el agua de las sales en el riñón, aldosterona. El cortisol también es una hormona esteroidea y se libera, miren, este cortisol se libera como respuesta al estrés, por ejemplo. Cuando una persona tiene demasiado estrés, es liberado a la sangre cortisol, ¿no? Y este cortisol, repito, es una hormona producida por las glándulas suprarrenales, ¿cierto? Y así tenemos acá, dentro de las estructuras químicas, dentro de las aminas, o hormonas, hormonas, perdón, que derivan de las aminas, ¿no? De los aminoácidos, de la tirosina, tenemos la tiroxina, por ejemplo,
que es una hormona elaborada por la glándula tiroide, ¿no es cierto? La tiroxina. Es una hormona elaborada por la glándula tiroides, ¿no? Una hormona rica que contiene yodo y controla el crecimiento, sobre todo el crecimiento y el desarrollo de la persona. La adrenalina, igualmente, hormona llamada hormona de la emoción, conjuntamente con la noradrenalina. ¿Qué? Bien. Secretada por la zona cortical, medular, perdón, de la cápsula suprarrenal. Adrenalina y noradrenalina. Miren, esas son las principales hormonas secretadas por las diferentes glándulas de secreción interna que presenta nuestro organismo. Chicos, habrán anotado algunas de las funciones para el oral que les voy a tomar al final de clase. ¿Ya? Estructura química de las hormonas, ¿ya? Estructura proteica, o que derivan de las proteínas, derivan de los esteroides o derivan de las aminas. Ahí se las he mencionado. Y brevemente, la función de cada una de ellas. Estas también vamos a tratarlas a lo largo del curso. ¿Ya, chicos? Conforme vayamos avanzando las glándulas, la van a ir escuchando también estas hormonas, pero ya ustedes saben cuál es su función. De todas maneras, yo se lo voy a recalcar, ¿ya? Bien, chicos. Acá tenemos ahora el mecanismo de regulación de las hormonas, ¿ya? ¿Cómo están reguladas estas hormonas? ¿No es cierto? La secreción hormonal está regulada por dos mecanismos, chicos. Por el hipotálamo y la hipófisis. Miren, en ese orden va. El hipotálamo, acá está. El hipotálamo gobierna, dice, gobierna la función de la glándula hipófisis. Acá está el hipotálamo, pongamos, miren la figurita, acá. Este es el tálamo, este es el hipotálamo. Este va a gobernar a esta glándula maestra llamada hipófisis. Ahí está la hipófisis, que está formada por dos lóbulos, ¿no? Un lóbulo anterior, que es el verde, y un lóbulo posterior, que es el moradito. ¿Ya? Ahí está. La hipófisis con sus dos lóbulos, el infundíbulo o tallo pituitario, ¿no? Que se relaciona con el hipotálamo, que está en la parte superior. Mucho cuidado, ¿ya? Entonces, el hipotálamo gobierna la función de la glándula hipófisis. Y esta hipófisis, a la vez, regula a las glándulas restantes. ¿En qué? En la producción de hormonas que actúan sobre un órgano blanco. Mucho cuidado con eso. Esa definición es básica, ¿no? Repito, el hipotálamo gobierna la función de la glándula hipófisis. ¿Ves? Este es el hipotálamo, gobierna la función que está de la glándula hipófisis. Y a la vez, esta hipófisis regula a las glándulas restantes, ¿no? Timo, cápsulas suprarrenales, tiroides, paratiroides, ¿no? Va a regular a estas glándulas restantes. ¿En qué la regula? En la producción de qué cantidad de hormonas deben secretar cada una de ellas. Y estas hormonas, pues, son las que actúan, repito, sobre los órganos blancos, ¿no? Que son los que tienen los receptores para determinadas hormonas. A eso le dice órgano blanco. ¿Ya? Bien, bien, chicos. Miren bien eso, ¿ah? Ya, entonces la secreción hormonal regulada por dos mecanismos. Eje hipotálamo central gobierna la hipófisis, y a la vez la hipófisis gobierna la secreción hormonal del resto de glándulas. ¿Ya? Ahí está. Está bien claro. ¿Ya? Muy bien. Bien. Tenemos otro mecanismo, sería la retroalimentación, la retroalimentación negativa.
No es un circuito, vean, ¿ves? Es un circuito, como están ustedes viendo, de retroalimentación. ¿En qué consiste? Cuando hay un aumento de la hormona, el aumento de hormona de una glándula en la sangre, hay un aumento, ¿qué sucede? Se produce disminución de la secreción de otra hormona, ¿ya? Tienen que estar, las hormonas son antagónicas, ¿no? Si una aumenta, hay otra que siempre va a disminuir. Si una disminuye, la otra, hay otra que va a aumentar. Puesto que de lo que se trata es que haya un equilibrio hormonal interno, una homeostasis hormonal interna en tu sangre. Eso es lo que se quiere. Tu organismo tiene que estar sí o sí en un equilibrio interno, al que se le denomina homeostasis. Ustedes ya conocen eso, chicos. Homeostasis, equilibrio interno. Habiendo homeostasis, hay salud interna, hay salud del cuerpo. Cuando hay un desequilibrio interno es que se produce la enfermedad, alumnos. Y si no se pone, pues, no se soluciona ese problema, lógicamente que sobreviene la muerte, pues, alumnos, lógicamente, ¿no es cierto? Entonces, no olvidemos eso, ¿ya? El segundo mecanismo hormonal sería la retroalimentación o la retroalimentación negativa. Dice, el aumento de hormonas de una glándula en la sangre produce disminución de la secreción de otra hormona. Pero ese se produce a nivel del hipotálamo o a nivel de la hipófisis, de una de las dos. ¿Ya? Se va a producir. Mucho cuidado entonces. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Si hay escalofrío en el cuerpo, ¿no? Hay escalofríos, inmediatamente participa otra hormona que aumenta la temperatura corporal para que se produzca el equilibrio, lógicamente. La temperatura normal quede de 36 grados centígrados, 36, 37 grados centígrados, ¿eh? Temperatura corporal. Ahora, cuando hay una temperatura corporal ya en exceso, ¿no? Hay una sudoración, ¿no? Entonces viene otra hormona que disminuye la temperatura corporal, ¿eh? Disminuye, para que haya un equilibrio, ¿ves? Siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? A estos pasos se le denomina el ciclo de retroalimentación negativa. ¿Ya, chicos? Bien. A ver, seguimos entonces, nos vamos por acá, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Ya, como le mencioné hace breves momentos, la endocrinología. Endocrinología es la rama de la ciencia encargada del estudio de las glándulas. No olvidemos, chicos, eso, ¿ya? Rama de la ciencia encargada del estudio de las glándulas. ¿No? Usted va al hospital, si usted tiene problemas con algún tipo de glándula, de secreción glandular, sea hipófisis, tiroides, paratiroides, timo, cápsulas suprarrenales, glándulas sexuales, etcétera, te tiene que visitar a un endocrinólogo, que es el especialista en glándulas, ¿ya? Al hospital, a endocrinología, y se pone en manos del endocrinólogo, ¿ok? Entonces, la endocrinología es la rama de la ciencia encargada del estudio de las glándulas. No olvidemos, chicos, que hay 3 tipos de glándulas. Quiero que escuchen bien esto. Miren, escuchen bien. Glándulas de secreción interna. ¿Cuáles son ellas? Son las que vamos a estudiar ahora, por ejemplo. Son las que vierten o eliminan su producto de secreción directamente a la sangre. ¿Ya? Esas son las glándulas de secreción interna, la que vierten su producto directamente a la sangre, directamente. Tienen un solo orificio de salida, ¿no? Por ejemplo, la hipófisis, el tiroides, parotiroides,
el timo. Esas son glándulas de secreción interna. También hay glándulas de secreción externa. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas. Ellas vierten el sudor hacia afuera, ¿ven? El sudor. Son también glándulas de secreción externa. Las glándulas sudoríparas. Las glándulas salivales, que secretan saliva. Recuerdan la parótida, sus maxilares, sublinguales. Son las glándulas salivales. También secretan saliva. Son glándulas de secreción externa. Las glándulas lacrimales secretan lágrimas. Las glándulas sebáceas de la piel que secretan grasa. Esas son glándulas de secreción externa. Y las últimas son las glándulas mixtas. Las mixtas secretan, por ejemplo, el páncreas. Tiene un conducto que secreta hacia afuera, hacia el duodeno, intestino delgado. Recuerdan, primera porción del intestino delgado es el duodeno. Bueno, hacia afuera secretan el jugo pancreático, por ejemplo, ¿no? El jugo pancreático que es riquísimo en qué, en enzimas, en fermentos que actúan sobre los carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿no? Es el jugo pancreático, eliminan fermentos. Y directamente a la sangre que eliminan la insulina y el glucagón, ¿no es cierto? Son los que controlan el nivel de azúcar en la sangre. Es una mixta. ¿Ya? Las glándulas sexuales, igualmente, son glándulas mixtas. Directamente a la sangre en el varón, las glándulas sexuales son los testículos. Los testículos que secretan testosterona a la sangre, directamente a la sangre. Y hacia afuera, el líquido espermático para la reproducción. Y en la mujer, es una glándula mixta también, directamente a la sangre, la progesterona, ¿no es cierto? A la sangre, que es lo que elimina, la progesterona, ¿ya? Y hacia afuera, los óvulos, lógicamente, no para la reproducción, los óvulos, ¿cierto? Esas son glándulas mixtas, ¿ya? Tienen secreción externa y secreción interna, son mixtas. No te olvides esa glándula, chicos. Bien, acá nos vamos a quedar 10 minutitos y reingresamos con mis 11 valientes que vienen a escuchar la clase. Bien, chicos, 10 minutos. Ok, profe. Ok.